Hola, hola, pues estamos aquí de vuelta en Viaje Infinito. Bueno, hoy estoy de fiesta para mí, de verdad es un día maravilloso. Estoy feliz, feliz, feliz de poder compartir este programa con alguien muy querido para mí, de verdad muy querida, la admiro muchísimo. Una gran mujer, Celia Íñiguez. Bueno, y aparte uniendo continentes, Celia desde España, ella es colaboradora de La Paz en el Legado Ready. Nos va a platicar de verdad de esto tan hermoso que se llama paz, que habita en nosotros mismos. Es de verdad un placer, Celia, tenerte aquí. Eres investigadora, eres médico, tienes un montón de cosas hermosas en ti misma, pero hoy vienes a hablarnos y a compartirnos de este gran tema, Celia, que tú lo manejas perfecto, que lo conoces, que tienes años manejándolo y viviendo en él, que es la paz. Así que bienvenida a este día, a platicarnos y compartirnos, Celia, en este programa. Muchas gracias, Berta. Un saludo a todos. Buenas tardes desde España. Buenos días, América. Vivimos tiempos solapados, diferentes. Y es un placer el estar aquí con estas dos amigas del alma, entrañables, hermanas en el camino. Y en un continente, el continente de los cielos abiertos y los espacios profundos, que es América. Es un placer para mí venir aquí a hablar de la paz. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Celia, por estar acá, por compartir. Y gracias por todo lo que haces y por todo lo que haces con los que hacen paz en todas partes. Y bueno, y por todo lo que se va sembrando. Debemos hacer una consulta, porque, bueno, tú lo unes, si lo unes al trabajo tuyo o no lo unes, bueno, eso va para ti, pero como concepto, ¿qué nos puedes contar de lo que tú entiendes que es la paz? Evidentemente, aquí no vamos a hablar del concepto más general, más superficial de paz entre los pueblos, de pueblos o personas que cohabitan sin pugna. Ese es el concepto, digamos, superficial. Es como una especie de... no hay pugna, luego hay paz. Pero eso no es la paz. Eso es la paz superficial. La paz es una energía. Es más, es una conciencia, es un rotor que hace que dos elementos que en principio no casan y que pueden estar desequilibrados, desarmonizados y en pugna, pues en un principio, con ese rotor, con esa energía, conciencia, que es la paz, con ese elemento como una especie de catalizador, como una especie de ambientador donde el proceso energético se realiza, pues esos dos elementos contrapuestos en un principio tomen conciencia de que las diferencias enriquecen, que lo que no es igual a nosotros aporta, que en la variedad está la manifestación creativa, que para todo hay cabida y que todo puede ser maravilloso. Ese es el primer paso de lo que te enseña la paz. Te enseña a observar con curiosidad la riqueza vivencial de la propia vida.
Después hay una segunda fase donde cuando uno ha aprendido del otro, del que consideraba diferente, cuando uno se ha enriquecido desde el corazón, porque la paz es un concepto que no es mental, es un concepto integrado, es un concepto que nace del corazón. Lo que la mente separa, el corazón lo integra, lo une. Después de esta primera fase hay una fase en la paz donde nos damos cuenta que no hay tanta diferencia entre dos elementos, que puede haber una enorme, un enorme campo conjunto que nos iguala. Las diferencias siempre son porcentajes pequeños. La mayor parte de los elementos que en un principio parecen contrapuestos tienen una base enorme común. Entonces, en esa segunda fase de la paz, asumimos lo mucho que nos une a lo que en un principio considerábamos que era diferente. Y empezamos en la empatía, en el flujo de conexión de una manera más amplia. Convergemos en una franja amplia de esa percepción en un principio opuesta o contradictoria o no reconciliable. Y seguimos avanzando en ello y hay un proceso de identificación. Te das cuenta que lo que considerabas diferente no es más que el reflejo de ti mismo en el exterior. Te identificas con esa realidad porque la amas, porque la integras. Y tras ese proceso de identificación, donde descubres que lo que ves fuera no es más que lo que vive en el interior y que eso lo ve el corazón, entonces viene la fase de la unidad. El budismo considera que vivimos en una especie de engaño de la mente, en un mundo dual, donde la variedad se manifiesta en polaridades, y eso le llama Maya, ¿no? Pero es un engaño de la mente, porque en realidad somos viajeros de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Viajeros del cosmos en la experiencia de la vida y en la unidad del mismo cosmos. Eso es lo que hace el rotor de la conciencia del trabajo con la paz. Va limando y llevando a la mente en el sentido correcto, desde la dispersión que genera la ruptura y por lo tanto el sufrimiento, hacia un concepto más allá de lo integrativo. Es un concepto de unidad, y esa unidad no solo está reflejada en el budismo y el Buda iluminado, que no abre los ojos de par en par, los entreabre, empieza a vislumbrar que todo lo que él vive, que todo lo que él percibe forma parte de sí mismo y él forma parte de todo lo que percibe, que hay una unidad, sino también ese concepto de iluminación lo refleja el cristianismo con el avatar crístico, con Jesús de Nazaret, en el concepto de transfiguración. Algo que Jesús de Nazaret mostró
en la intimidad, pero que yo correlaciono mucho con el concepto de iluminación del budismo. Parece que forma parte de lo mismo. Entonces, la paz es como el abono de un terreno para que sea creativo. ¿Cuándo hay creatividad? Hay creatividad cuando dos elementos polares, lo masculino, lo femenino, el hombre, lo positivo, lo negativo, cuando esos dos elementos se integran. El acto creativo es un acto siempre bipolar. Pero para que esa creatividad se dé, que imaginemos que es un terreno que fructifica, pues la paz sería el abono y el ambiente la templanza. Y el rector de la acción, el corazón. Qué bello. Qué hermoso. Si hay, por ejemplo, un conflicto, todos sabemos que es muy complicado desde el punto de vista biológico, en situaciones de estrés o de conflictos intensos o situaciones bélicas, no nacen niños. Hay una inhibición en la ovulación. La biología se retrae. El acto creativo, si no está en el sustrato del abono de la paz, no prospera. La semilla está debajo de tierra esperando que la paz le permita aflorar. Muchas gracias por esta explicación que vale la pena compartirla, ¿ya? Por esta claridad además y este amor con que das esta otra visión, que a veces desde lo más cotidiano, desde lo más simple, nos quedamos en un simbolismo de paz que es artificial, que no es profundo ni intenso. Dentro de todo el desarrollo de tu carrera, de los años que llevas en este planeta, bueno, trabajas siempre con gente, los médicos lo que hacen al sanar es dar paz, pero llevaste esto más allá. Si nos pudieses contar un poquito por qué también lo decidiste o qué te hizo sentir que había que manifestar esta paz en acción. No en un libro, bueno, es otro tipo de acción, pero en el caso tuyo la compartes y la compartiste en muchos turnos médicos también y la compartes con los amigos, hasta cuando todavía no nos conoces y nos empiezas a conocer, también la compartes generosamente. ¿Te nos puedes contar? La paz para mí no es una elección. Viene inherente a mi propia naturaleza. Es que el concepto de libertad yo lo entiendo como, o me lo han enseñado, como un concepto de elección correcta. La libertad no es ir contracorriente o alargar el camino. El libre albedrío es buscar y estar consciente de la mejor opción. En este sentido, la paz no es para mí una elección. Es algo dármico, es algo, dentro del concepto más cristiano, un tema de destino. Es inherente a mi propia naturaleza. Y vibro en él. Y como todo ser humano, contemplo a nivel personal la vida como un camino donde permanentemente nos enfrentamos a contradicciones, a situaciones
que son difíciles de reconciliar, a rupturas, a desequilibrios, a ausencias en la acción. Y entonces, a nivel personal, esa es la esencia de la vida. Nosotros, el ser humano, es y vive dentro de la bipolaridad de la manifestación. Por eso nuestro mundo es tan enormemente rico y tan enormemente variado. Porque la mente creativa es una mente que se expande en la diversidad. Y su horizonte es muy, muy amplio. Pero la conciencia, en su crecimiento, debe llegar a esa amplitud de la variedad, a esa conexión. Entonces, la paz para mí ha sido el camino a través del cual, con ese rotor, con esa herramienta que me enseña a reconocer con humildad lo que el que está enfrente me tiene que enseñar, a empatizar y vincularme con lo muchísimo que nos une y a sentir como propio lo que a él le pase, porque formamos parte de una unidad. Es la forma en que el humano, desde mi perspectiva, puede avanzar de una manera cotidiana más rápido. Es una herramienta. Pero claro, es una herramienta de la conciencia. Y la conciencia está en todo. Y estamos aquí para crecer en conciencia. ¿A dónde lleva esa paz? ¿A dónde lleva esa unión? Ese concepto de unidad. Pues ese concepto de unidad nos lleva al concepto de la Trinidad. ¿Qué es lo que toca ahora? Es lo que toca ahora. Tenemos que, en este mundo de contradicciones, rebasar esa polaridad, sanarnos. Y la mayor parte de los disturbios mentales, yo diría en un 90, en un 95%, no sé, exageradamente, son rupturas existenciales que la mente no tiene herramientas para conciliar y que de alguna manera rompen o frenan o alejan del camino de la unidad y de la colaboración, aíslan. Por eso para mí, desde el punto de vista personal, la paz es mi rotor diario, en cualquier tipo de enfoque, en cualquier tipo de... Y es un proceso complicado, muchas veces difícil, requiere tiempo, requiere discernimiento, requiere la aplicación de los valores superiores con respecto a los valores inferiores. Si uno decide en esta vida en función de una balanza material, el concepto de paz es muy complicado. Hemos dicho que la paz es una acción que parte del corazón. Y eso, cuando aprendes a enfocar en el discernimiento y no en el pensamiento analítico, estás aprendiendo a discernir y estás aprendiendo a vivir. Y a vivir esa armonía en ti, y esa armonía que es tan necesaria ahora. Porque es lo que toca, vuelvo a repetir. Lo que toca ahora a nivel planetario es
la unidad de la diversidad, pero desde la conciencia. Qué bonito, Celia, qué bonito. Celia, ahorita que hablabas del tema de la Trinidad, que es tan importante y que es parte de la esencia sagrada también, la Trinidad, ¿podrías platicarnos un poquito del que es algo que tú manejas perfectamente, que lo tienes ahí contigo, lo que es el símbolo de la paz? Un símbolo que aquí mis dos amigas que están una en México y otra en Chile, compartimos y trabajamos. El símbolo, el hombre, hemos dicho que vive en permanente contradicción, porque la vida es una experiencia donde permanentemente estamos integrando elementos, incorporándolos, asimilándolos. Y el símbolo de la paz es una herramienta que da un mensaje a esa mente simbólica, automáticamente como un diapasón, trabajar con la visualización del símbolo de la paz hace que ajustemos nuestra percepción, nuestra conciencia a ese rotor integrador. Porque claro, la naturaleza nuestra es una naturaleza dual. Yo soy, ya lo habéis dicho, soy médico, pero me doy cuenta de que el humano no es solo un cuerpo físico, ni muchísimo menos. De hecho, somos entidades energéticas, almas, espíritus, que habitan un cuerpo físico. Y esa naturaleza dual hace que tengamos un polo que es trascendente y un polo material. Nuestra vida puede ser cotidiana y puede ser trascendente. Y hemos hablado de discernir cuando unimos lo cotidiano con lo trascendente, ¿no? Entonces, cuando unimos lo cotidiano con lo trascendente, el producto de esa acción creativa genera una energía trinitaria. Pero vamos a ir ampliando un poco el horizonte. ¿Qué significa la Trinidad? La Trinidad es lo que toca ahora porque es lo que viene detrás del avatar crístico de Jesús de Nazaret. Si el Antiguo Testamento es el testamento del Cordero de Dios, en un paradigma de civilizaciones donde el código de Hammurabi, el ojo por ojo y el diente por diente era lo que primaba, y la imagen del Antiguo Testamento era la imagen del Cordero, el que no es capaz de juzgar en el sentido de no generar armonía, sino solo en el sentido de castigar, ojo por ojo y diente por diente. Hay un juez que es superior y hay otro juez que es simplemente equilibrador. Y el Cordero era esa nota de inocencia que empezaba a vislumbrarse en esos tiempos. Eso era el mensaje del Antiguo Testamento. El mensaje del Nuevo Testamento es el mensaje del corazón, de la unión, porque claro, ¿cómo se genera la unidad? El pegamento de la unidad es el amor. La materia, estoy segura, está sostenida por fuerzas que desde una perspectiva trascendente están relacionadas con el amor. Ahora mismo estamos
en un episodio donde el relativismo y la cuántica unifican conceptos de materia y energía y hablan de multitiempos. Pues esas energías nobles, espirituales, tienen un fundamento en la cosmogonía. Cuando Jesús se despide en el cenáculo a los discípulos, a sus íntimos, les vaticina la llegada del Espíritu Santo, de la Trinidad, de lo que el cristianismo llama Jerusalén celestial, de lo que el budismo llama Shambhala. O sea, una sociedad que maneja la conciencia desde la paz e integra en sí mismo su propia existencia. ¿Y esto a nivel físico puede tener un reflejo? Yo creo que sí. Que el concepto de transfiguración e iluminación es la antesala de lo que es la materia integrada con el espíritu trinitario. Es la explosión de conciencia cuando las energías polares se integran en la unidad. Es el concepto más cercano que tenemos al concepto de conciencia superior o deidad. Y esto tiene muchísimo hilo para meditar y para discernir. Sí, Celia, eso es lo que vemos, que es un tema que de verdad es muchísimo que platicar, que hablarlo. Estamos en un hermoso grupo de meditación que es el Legado Ready, que te nos tendrías que platicar también. Así que, bueno, creo que hay mucho que comentar. ¿Qué te parece, Vale? Me parece que podemos abrir un tema que es la meditación y invitar nuevamente a Celia y que ahí comparta toda esa información y desde ya plantearte que todo lo que son nuestras redes, nuestros programas, los uses también como puente de acceso a donde quieras llegar, si así es factible, que no solamente desde lo que hacemos nosotros en nuestro mundo privado, que ya no es tan privado, ni desde la amistad, sino que puedas acceder también a este programa libremente y convocar, no sé, bueno, tenemos unos programas ya marcados, pero para hablar de meditación y de este trabajo tan hermoso que se está haciendo. Pues encantada. Genial, gracias. Supongo que el símbolo de la paz lo conoce todo el mundo porque no lo he descrito. Es la polaridad que se une, son 3 esferas que representan la polaridad que se integra en la esfera de arriba y que se integra en la unidad de todo. Nosotros trabajamos con el símbolo de la paz como 3 esferas envueltas en una esfera que las contiene. Visualizar ese símbolo, visualizar exactamente ese símbolo ayuda a integrar. Y eso está relacionado esencialmente con el legado de los roeris. Es un tema maravilloso, Celia, que de verdad da para tanto. Hay tanto que platicar del símbolo como tal, de todo lo que esa paz trinitaria que nos regala maravillosa. Así que bueno, es un placer de verdad tenerte aquí. El tiempo nos está ganando, esa es la tristeza. ¿Qué comentas, Vale? Bueno, que dar las gracias. Que dar las gracias y fijarnos, poner un poquito de atención en los espacios que se generaron, que fue un silencio con las palabras sabias, adecuadas y oportunas para tener esta comprensión sobre la paz que es diferente a lo que estamos manejando hoy en día. Gracias, Celia. Gracias por todo lo de siempre y por todo lo que no se sabe también. Gracias. Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Celia, de verdad, por estar aquí. Para mí, en lo personal, de verdad es un gusto enorme, es algo importantísimo el que estés aquí. Te llevo en el corazón, sabes cuánto te quiero, amiga, pero de verdad que tu sabiduría y todo esto que emanas es maravilloso. Y el regalarnos esa paz, saber esta paz más profunda dentro de nosotros mismos, a través de este maravilloso símbolo y a través de todas tus palabras que nos has hecho entender cómo es tan profundo la paz interior. Así que muchas gracias por estar aquí, Celia.